Continuando en esta serie de estudios sobre los iracundos. Ya este es el tercer video de estas series y quería recordarles de que enojarse, el entrar en un estado de ira es muy dañino a la salud, además de aumentar lo que es la presión. También tiene todo tipo de efecto que calienta la sangre y además de eso, nos dice claramente en Deuteronomio, el capítulo 4, verso 15, que nosotros debemos de restringirnos, de enojarnos y así cumplir el mandamiento de guardar nuestra salud muy cuidadosamente. Es un mandamiento de cuidar nuestro bienestar, nuestra salud. Y como resultado de guardar nuestra salud, tenemos ciertos galardones que cuando consideramos los peligros tan trágicos, las consecuencias del enojo o la ira, es importante de reconocer también el gran galardón que hay cuando podemos controlar nuestro temperamento, de tal forma que nos escribe en los sabios que hay tres cualidades especiales que el Todopoderoso ama: el que no demuestra su temperamento, el que no se emborracha y el que no insiste en el derecho de uno constantemente, es decir, el que no insiste de tener completamente sus derechos, es el que siempre está dispuesto a comprometerse o comprometer su situación con el fin de tener paz con el prójimo. Una persona que no llega a ser que no llega a enojarse, que no llega a ser iracundo, será amado por el Todopoderoso a sí mismo. ¿Por qué? Porque es una persona que está siempre bajo el control de sí mismo y se levanta de los niveles de un animal, porque el animal tú lo hostigas y automáticamente se enoja y comienza a ponerse rabioso con uno. Igual el ser humano puede estar demostrando las mismas cualidades que un animal. El que cumple la voluntad de Dios cuando es digno de hacerlo, habiendo sido creado en la imagen de Dios, es sin maravillarse de que el Todopoderoso ama a tal persona que está demostrando lo que es las cualidades sublimes que el Eterno lo había creado. Sin embargo, si uno cae en lo que es una rabia y pierde todas sus autodisciplina y se reduce al nivel de un animal y pierde esa cualidad que le hace distinto de un animal y que lo hace único siendo creado en la imagen de Dios, es obvio que tal persona sería amado por Dios porque ha luchado contra sus naturalezas más básicas e instinta de animal. Nos dice claramente en el Zohar, una obra esotérica, que la casa de uno debe ser como un santuario santo, sagrado. El que se guarda a sí mismo en dándose lugar o dando lugar a lo que es la ira o involucrándose en argumentos, merita ser que su casa se compare a la santa Beit HaMikdash, el templo sagrado en Jerusalén. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que es el autocontrol, lo que es tener control propio, dominio propio sobre su ser? Conscientemente sobre este tema hay una conciencia enorme de los peligros que vienen, que viene con lo que es la ira, la contienda, lo que es el enojo, que puede causar daño al cuerpo, al alma, que ya hemos hablado que a una persona puede irse al mundo venidero y no ir a un buen lugar. Y es en un esfuerzo sincero que debemos de adquirir esta virtud de dominio propio, de ser lento para la ira, como vemos que también el Eterno es de esta misma cualidad, y por lo tanto imitar al Eterno en cuanto a esas cualidades es algo que ayuda al ser humano a poder traerse a sí mismo con bendición. Abraham Jajasir, el hijo del Rambam, Maimónides, define lento para la ira como casi no teniendo ira o estar ausente total de lo que es el temperamento de ira. Y él exalta esta virtud tan sobresaliente como una cualidad que es característica de un profeta y atribuye al mismo Todopoderoso en el pasaje que dice en Éxodos capítulo 34, verso 6.
El Señor misericordioso y bondadoso, o lleno de gracia, lento a la ira y abundante en bondad y en bondades y verdad. Éxodo 34, verso 6. Para que sepan, durante Yom Kippur y en los días de Teshuvah, esto es un pasaje que se lee en las sinagogas, que van así, Adonai, Adonai, Arahum Behanun. Y ahí va el canto. Adquiere lo que es control propio, que es una cualidad muy noble de lo que es el autodominio. Y es difícil de adquirir, pero cuando se logra y uno está en vigilancia constante, se requiere asegurarlo y no se pierde tan fácil. Con la ayuda del hombre de luchar contra lo que es luchando para tener autodominio, Abraham Hazir recomienda que la persona que es afectado vaya leyendo y pensando y debe estar diligentemente estudiando las leyes de la Torá para mejorar su carácter. Así, la prohibición de tomar venganza o de aguantar rencores, porque esos son elementos en los cuales produce el enojo. Además, un hombre debe ser regularmente devoto en su tiempo de estudio, en las obras de exhortaciones, aprender cómo el enojo o la ira depriva a la persona de su inteligencia, reduciéndole a un nivel de un animal, y refuerza la motivación de adquirir dominio propio. Aprendiendo constantemente pone la persona en práctica del dominio propio en su día diario y consigna a lo que es la esfera abstracta de teoría al punto de la práctica. Trabajando intensamente en estos puntos resultaría en una adquisición de dominio propio, de tal forma que cuando uno es fuertemente provocado, la tentación de demostrar sentimientos de enojo o ira será resistido. El hombre que llega a lograr tener dominio propio por causa que la ley y el espíritu de la Torá, y no simplemente por causa que es fácil de temperamento, un temperamento pasivo, que muchas personas son muy calmados, ciertamente han alcanzado un nivel alto espiritualmente hablando. El nivel de siendo lento en la ira es una de las cualidades que el Eterno, el Creador, ha demostrado para su creación. Es decir, si tenemos un ejemplo perfecto de seguir, es el mismo Creador, que es lento para la ira y grande en misericordia. La verdad de lo que es el autodominio. El Rambam describe que un maestro piadoso cuyo estudiante es retado debe hacer la pregunta: ¿cuál fue el momento más orgulloso de su día de vuestra vida? Y él le respondió, el Rambam describe a un maestro piadoso, que una vez él estaba navegando en un bote en una cierta ciudad, y fue ahí un lugar de donde estaban toda la gente de mucha plata, en los mejores barcos, los mejores cabinas que había, y a bordo había una cantidad de mercantes bien ricos que viajaron con él en un estilo muy elegante arriba de lo que es la parte arriba del bote o del barco. Y un día los mercantes que estaban muy orgullosos de su colega joven, se puso arriba en el pie en el bote o en el barco, y aparentemente necesitaba usar el baño. Necesitaba responder al llamado de la naturaleza. Simplemente se levantó sus ropa y ahí mismo comenzó a aliviarse directamente sobre él, dice el Rambam. Y él no me consideró que yo estaba en el piso abajo y ser digno de ser considerado que había otras personas debajo de él. Y él testificó que no se sintió insultado, ni tampoco se sintió enojo o ira contra esa persona. En lo contrario, se sintió gran gozo porque llegó a entender al fin que con la ayuda del Eterno pudo obtener el nivel apropiado de paciencia y humildad, siendo que nunca estaba él dispuesto a algo tan plácido por la naturaleza, y que él tenía la tendencia de ser de un temperamento caliente.
Toda su vida había hecho su meta lograr este nivel y ya no se sentía, dice él, ese enojo, esa ira. Y sorprendentemente el hombre joven se le había olvidado de sí mismo y fue y actuó como un animal, aliviándose sin consideración quién estaba de ser afectado. Este hombre piadoso el Rambam logró tener los niveles más altos de ser lento en la ira y adquirió una verdadera paz mental. El hombre fue totalmente controlado por sus sentimientos y deseos de nobleza y carácter de grandeza de su alma. Tal persona experimentó lo que es realmente el gozo y el cumplimiento de su vida, que es amado por el Eterno, como dice, el Santísimo, bendito sea Él, ama a tres personas. El que no se llega a enojar, el que no se emborracha y el que no insiste en sus propios derechos. Aquí hallamos que el autodominio de uno y la sabiduría involucra todos los aspectos de la vida de uno. Con esta profundeza de pensamiento y naturaleza humana, el Baal Hatanya, también un autor basado en muchas de las obras esotéricas, dice que el hombre es definitivamente declarado por su conocimiento, por su sabiduría, la cual es llamado Reshit, el comienzo de sabiduría, como dice el pasaje. El principio de la sabiduría es el temor a el Señor. La sabiduría comienza al punto de crecer cuando cada criatura y lleva hasta el punto de lo que es el conocimiento y lo que es la claridad cuando la persona genera una virtud de amor, de bondad y compasión. Estas cualidades son elementos básicos para lo que es características de un ser humano. La cualidad de un niño pequeño que no ha adquirido este conocimiento puede fácilmente enojarse y ser cruel. Su amor es sin significancia, algo pasajero, pero no digno de este sentimiento. El amor genuino es una proporción directa de la profundeza del conocimiento. Y es aquí donde es enseñado que el enojo es una expresión de la inmadurez. El enojo y la ira son expresiones de lo que es una persona inmadura, una señal que una persona no ha llegado a adquirir lo que es el verdadero sabiduría. Una persona madura desarrolla estas cualidades de característica, de carácter, de comportar en su habilidad de controlar sus sentimientos, de enojo y en sus áreas de frustración. ¿Cuáles son los beneficios del autodominio? Hay mucho de qué poder decir sobre esto. Adquiriendo lo que es el autodominio, uno llega a lograr niveles altos espiritualmente hablando. El Talmud nos dice que el mundo existe solo en el mérito de aquel de que se restringe de lo que es las contiendas. El que tiene autodominio, dice Eliyahu Hanaví, añade que la Torah puede ser comprendido solo por una persona que no llega a ser fácil de enojarse o ponerse a ira. Y tal característica solamente aparecerá a la persona que es paciente y lento en la ira. La relación con la gente también se mejora. El rabino Chaim Volozhin escribió que una persona puede lograr mucho más paciencia y autodominio cuando es menos agresivo. Esto nos avisa de su nieto, que es fácil de ir con hordos y involucrarse con mucha habladera con ellos y ser muy grato en lo que es dar los saludos apropiados y ser cortés con todos los seres humanos. Tal persona será exitoso porque llega a crear lo que es relaciones entre seres humanos. Pero una gran influencia de Ordos también es adquirido. El Hazon Ish una vez dijo que la influencia era por hecho de que tenía muy pocos o un mínimo de consejeros a Ordos. Dice claramente el Hazon Ish que la gente presta atención a las palabras porque nunca es una charla forzada. Y aun si levantara yo la voz mía, es interesante lo que dice el Hazon Ish sobre esto, sería como un shofar.
y perdería toda la esperanza de influenciar a aquellos que están removidos de mi vida, de mi forma de vida. Y cualquier logro es traído abajo por las pérdidas de mi influencia personal sobre ellos. Es decir, que hay mucho que perder cuando uno se deja llevar por el enojo, por la frustración, y lo que es la expresión es igual. Llega a ser más fácil de perdonar a los demás. La raíz de lo que es la ira es la necedad. Perdonando es una señal de inteligencia y sabiduría. Como está escrito, lento es la ira y grande en entendimiento. Uno que es corto de temperamento demuestra su necedad, dice Proverbios capítulo 14, verso 29. Esto nos enseña que una persona que es lento de ira tiene la capacidad de ser más hábil de perdonar que uno que no tiene esa facultad. En mérito de lo que es vida larga, el Talmud relata la historia del rabino Akiva. El rabino Akiva y le preguntó al rabino Nehunia el grande, el mayor, ¿cómo llegaste a lograr tanta vida larga en tu vida? El rabino Nehunia le respondió, nunca insistí en mis derechos completos. En otras palabras, que él ejerció autodominio y mucha paciencia. Y la paciencia es la habilidad de poder tener autodominio sobre su carácter y no dejar que sea cortado por lo que piensa es algo pasajero. En otras palabras, él tuvo autodominio y autopaciencia. Otro hombre de gran piedad reconocido fue preguntado y hecho la pregunta, ¿qué te atribuye tu vida larga? Y él respondió, nunca he respondido a cualquier persona tratando de insultarme. Y siempre he tenido paciencia perdonando a cualquiera persona que me ha causado sufrimiento. En nuestra generación, el rabino Eliyahu Lopian, de bendita memoria, en sí respondía a aquellos que le hacían la pregunta ¿por qué mereció tanta vida larga? A través de su vida nunca llegó a enojarse con nadie, no importa cuál fue el asunto. En resumen, aprendemos en esta lección de este video que la ira, que ser lento de la ira es una cualidad divina que significa autodominio. Se adquiere esta cualidad por el estudio de la Torá, por las exhortaciones de las obras de Torá y de la práctica constante que se ha aprendido. Los grandes personas en la historia han logrado altos elevados espiritualmente por funcionar en lo que es dominio propio. Y es ahí que la persona, en cuanto le falta lo que es paciencia, necesita aprender de lo que es tener dominio propio y sujetarlo bajo las enseñanzas de la Torá. El autodominio es adquirido por una persona que crece en conocimiento, en sabiduría y en madurez. Los beneficios de lo que es el autodominio incluye logrando más sobre el nivel espiritual, más éxito en las relaciones con las gentes, ganando más influencia sobre los demás y ser más fácil o más hábil en poder perdonar a los demás. Además de todo esto, el gran galardón de esto es que llegas a merecer vida y vida más larga en esta tierra. Antes de ir de esta porción, un hombre dijo, si solo el Todopoderoso me concedería paz mental, valdría toda la pena. El rabino Coverdin respondió, por lo menos, ¿por qué por lo menos paz mental? Cuando uno que tiene paz mental lo tiene todo, Divrei Shmuel. Es decir, cuando hay paz en la mente, llega a poder traer esa paz a la mente, al corazón y calmar cualquier agitación que pueda haber en la vida. Antes del sendero podemos ver todo esto claramente. Y ahora vamos al próximo video que trataremos, que es delante de nuestro sendero. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos que ver?
Todo esto es para los iracundos. Si usted se considera iracundo, comparte este video con personas que usted cree que puede ser de ayuda. Estas palabras de Torah para ayudar a desarrollar un carácter de ser lento en la ira. Muchas bendiciones les deseo a ustedes. Le habla Moshe Otero de Los Caminos de Israel.